Dios Padre, que tienes mucho amor, te damos gracias. Hoy todos los hermanos amados nos hemos reunido por medio de la lección de hoy. Queremos que nos des tu fortaleza para que podamos seguir viviendo. Y sabemos que tu segunda venida está muy cerca. Queremos estar siempre despiertos. Y se está predicando tu palabra por todo el mundo. Y hay muchos hermanos que se están esforzando para esto. Por favor, dales de tu sabiduría para que no les falte nada cuando prediquen. Y hay personas nuevas que se están acercando a tu palabra. Por favor, abre sus corazones para que ellos entiendan bien tu palabra. Queremos que estés con ellos. La semana pasada tuvimos el retiro de primavera. A todos los que han participado por la primera vez, ayúdalos para que ellos puedan crecer dentro de la iglesia. Todo lo de hoy te lo dejamos en tus manos poderosos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Busquemos el libro de Romanos. Romanos 15:4. Romanos 15:4. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esto se refiere al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento aparecen varias cosas y todos esos fueron escritos para nuestra lección. Especialmente hoy aprenderemos sobre Noé. Sabemos que después del diluvio, Noé quería saber si ya era tiempo de parar. Entonces, para chequear si las aguas se habían bajado, él mandó a palomas. Entre todos los aves que fueron creados por Dios, Noé escogió a la paloma porque nos quería enseñar algo por medio de esto. Primero vayamos a Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8, versículo 6. Dice, sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca, que las aguas se secaron sobre la tierra. Dice que envió a un cuervo y después envió a una paloma. No halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo. Y esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo
en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Hubo un diluvio. ¿Y en cuál monte quedó el arca? El arca quedó en el monte Ararat. Primero Noé envió a un cuervo, pero el cuervo no volvió. Y después envió a la paloma, porque el cuervo nunca volvió. Y la paloma sí volvió. En versículo 9 dice que la paloma volvió porque no había dónde sentar la planta de su pie. Pero por ejemplo el cuervo, ¿por qué no volvió? ¿En dónde estaba? ¿En dónde? El cuervo probablemente estaba encima de las personas muertas, porque los cuervos se alimentan de todos los muertos. Y cuando envió la paloma por la segunda vez, volvió con una hoja de olivo, y después de una semana lo envió otra vez, y paloma no volvió, porque ya había encontrado un lugar para quedarse. La Biblia ha escrito sobre esto. Esta historia no era necesaria. Dios hubiera escrito solamente que el diluvio se había acabado. Pero ¿por qué nos escribió esta historia sobre los aves? Porque nos quiere dar una lección. Si ven en la pantalla, aparece Noé. El comienzo de este mundo fue Adán, y después aparece Noé. Si Adán es el primer descendiente, Noé fue el 10º descendiente. Y desde Adán hasta Noé hay 10 personas. Si contamos la genealogía, Noé es el 10º. Desde Adán hasta Noé. En los nombres en hebreo todo tiene significado. Todos los nombres representan algo. Adán significa hombre y Noé significa consolación. Aquí aparecen los significados de cada nombre. Y cuando juntamos todos estos nombres aparece un mensaje muy magnífico. Aquí aparece los significados de cada nombre desde Adán hasta Noé. Noé es el 10º. Y Enoc fue el 7º. Enoc fue uno de los personajes que subió al cielo sin morir. Adán significa hombre. Set significa lo prometido. Enoc significa mortal que moriría. Cainán significa tristeza. Y Mahalalel significa Dios que será glorificado. Y Jared será lo que bajará. Enoc significa enseñar, la educación. Metusela significa que la muerte traerá algo. Y Lamec significa culparse. Y Noé significa consolación.
Si juntamos todo esto en orden, se puede formar en 3 oraciones. Aquí nos está diciendo que el hombre está prometido que algún día morirían y habrá tristeza. En este mundo solo viviremos 70 a 80 años. Y durante toda nuestra vida trabajaremos y sufriremos. Entonces aquí dice que al hombre habrá tristeza y la muerte. Y después desde el nombre 5 a 7 dice que Dios bajará a este mundo para enseñarnos. Y esta enseñanza será sobre la muerte, su muerte, que nos dará consolación a las personas que se preocupan. Esto es un mensaje que nosotros podemos entender porque nosotros sabemos el Evangelio. Si investigan la Biblia, pueden saber que hay muchísimas cosas escondidas. Dios nos quiere dar una enseñanza por medio de los nombres también. Aquí dice, al hombre se le ha nombrado un dolor mortal, pero el Dios bendito descenderá enseñando. Su muerte traerá consuelo y descanso a los desesperados. Desde Edades hasta Noé, podemos formar esta oración por medio de los significados de los nombres. Y este es el mensaje que nos da, que nosotros nacimos como pecadores y algún día moriremos y habrá juicio. Por eso estamos desesperados. Pero el Dios viviente, que no se puede ver porque es espíritu, Él llegó a este mundo con un cuerpo y tuvo su muerte en la cruz para darnos consuelo. Por eso el nombre Noé significa consuelo. A los que son salvos, ellos tienen consuelo. La primera cosa que Jesús dijo después de resucitar fue: ¿tienen paz? Es porque Él vino a darnos consuelo y descanso. Y este consuelo y descanso fue lo que representaba el nombre Noé en el idioma hebreo. Y con esto podemos entender otra vez el Evangelio. La Biblia tiene todas las evidencias científicas, históricas, y todo esto nos da la lección espiritual. Y aquí hoy, por ejemplo, aprenderemos sobre las aves. Entre todos los aves, ¿por qué tuvo que ser un cuervo y una paloma? ¿Por qué no una águila? Y aquí sí vemos. Sabemos que hay varios tipos de paloma, pero normalmente cuando decimos paloma recordamos a las palomas blancas. En los Juegos Olimpiadas también aparecen las palomas blancas. También representan la paz. Y normalmente en eventos usan palomas blancas. Y ellos dos, el cuervo y la paloma, aunque son mismos aves, se alimentan de cosas totalmente diferentes. Pero estos dos, primero tenemos que saber que estaban en la arca, en el arca. Los dos fueron salvos en el arca. Si vemos Hechos
Hechos 10. Hechos 10:9. En Hechos capítulo 10 se trata de cómo Pedro predica a Cornelio. Y aquí dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Son las 12. Pedro oró a las 12. Versículo 10. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajada a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Dios le dijo que se alimente de esto, pero Pedro dijo: estos no son animales limpios. Pero esto quería representar que Pedro tenía que predicar a los gentiles. Dios simboliza a las bestias, a los que caminan, y los aves como los gentiles. Dios hizo que todos los animales en este mundo suban al arca en parejas. A todos. Significa que no solamente a los judíos, sino a los gentiles también. Él dio la oportunidad para ser salvos. Entonces podemos saber que el cuervo y la paloma, los dos estaban en el arca, que significa que los dos fueron salvos. Pero hay cristianos que viven como la paloma y hay otros cristianos que viven como el cuervo, aunque los dos fueron salvos. La salvación no es por nuestra obra, sino es por creer. Los que entran dentro de Jesús pueden ser salvos, sin importar su edad o su pecado. Cualquier persona solo tiene que entrar. Pero después de ser salvo, las cosas hay que cambiar. Hay algunos que viven como la paloma y otros como cuervo. El cuervo no volvió porque él estaba disfrutando el mundo que ya estaba destruido. Pero él seguía disfrutando. Y él estaba comiendo, bebiendo, todo afuera. Pero, ¿qué hizo la paloma? La paloma volvió porque sabía que no había asiento para sentarse. Si vemos Levíticos 11:13. Levítico 11:13.
Levítico 11:13, y de las aves estas tendréis. En abominación no se comerán, serán abominación. El águila, el quebranta. Aquí aparecen los aves que a Dios no le parece bien. Y, por ejemplo, el cuervo se alimenta de los carcasas, de los cuerpos muertos. Significa que siempre ellos siguen a los deseos carnales. Y los cuervos andan por la noche. Por eso cuervo es uno de los aves que a Dios no le parece bien, porque ellos siguen a los deseos carnales y se olvidan de la gracia. Todos los que se olvidan, en Corea hay un dicho que dicen, eres un cuervo, cuando se olvidan de algo. De esta manera, como los cuervos andan por el mundo disfrutando, bebiendo, comiendo, ellos se olvidan de la gracia de Dios. Pero ¿por qué entonces Noé envió al cuervo primero? Porque los cuervos son muy inteligentes. Los cuervos son muy inteligentes. Entonces por eso Noé lo envió primero. Si ustedes buscan en el internet qué tan inteligentes son los cuervos, aparecerán muchísimos videos. Pero con consecuencia, el cuervo se fue a donde su cuerpo quería. Esto se refiere a las personas que fueron salvos, pero se olvidan de la gracia y siguen sus deseos carnales. Y ellos tienen mucha sabiduría, pero usan esa sabiduría para sí mismos, no para Dios. Si vemos Salmos 116, versículo 12. Salmos 116, versículo 12. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Si han recibido la gracia, queremos devolver. Es difícil de seguir ganando cosas sin devolver nada. El cuervo, por ejemplo, estaba en el arca por un año con Noé, se alimentaba en el arca, recibió mucho desde Noé, pero cuando salió se olvidó de todo, solo veía los alimentos. Si el cuervo hubiera vuelto otra vez al arca, hubiera tenido suficiente comida, pero usó su sabiduría para quedarse en el mundo. Si vemos primero de Pedro 1, 3 a 4.
de Pedro 1, 3 a 4. Leamos juntos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si verdaderamente fueron salvos, tenemos que ver a las cosas del cielo, incorruptible, incontaminada. Pero el cuervo solo veía las cosas en el mundo. Cuando salió, ya no podía ver el arca y no volvió. Por eso, aunque hay muchos dentro de la iglesia que dicen que son salvos, hay personas que cuando salen al mundo ya nunca vuelven. Ellos son como el cuervo. Ellos son los que se olvidan de la gracia. Y si vemos Salmos, o no Salmos, Deuteronomio 8, Deuteronomio 8:12. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Después de salir de Egipto, ellos se olvidaron de Jehová quien los salvó. Esto quiere decir que nosotros también podemos olvidar. Nunca tienen que olvidar de esta gracia. Siempre tienen que esforzarse para recordar. Desde un momento hay gente que se olvida de la gracia y solo vive siguiendo sus pensamientos. Cuando tengan estos pensamientos, tienen que reflexionar si no están siendo como un cuervo. Solo porque sus vidas están en paz, no significa que hay que parar todo. Cuando estaban desesperados, oraban, pero cuando están cómodos, no oran. De esta manera ya no buscarán el arca de Noé. Nosotros siempre tenemos que recordar de este amor que recibimos. Y recordando este amor, podemos decidir a vivir mejor para Dios. Y los cuervos aquí son muy inteligentes, son muy sabios. Puede significar que quizás es mejor no ser muy sabio. Si vemos 1 de Corintios 3:18. Primero de Corintios 3:18. Leamos juntos. Nadie se engañe, alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo. Hágase ignorante para que llegue a ser sabio.
Dios nos está diciendo que si seremos sabios para dejar a Dios, es mejor no ser sabio. Yo cuando andaba en la universidad estaba estudiando bien, pero muchos de los estudiantes se salen de la iglesia cuando llegan a la universidad porque dicen que tienen que estudiar y necesitan notas buenas. Y muchos estudiantes que estudian bien siempre salen de la iglesia. Y ellos, como eran muy inteligentes, dejaron de venir a la iglesia para estudiar más. Y fueron doctores, fueron todo, pero se alejaron de Dios. Entonces los otros maestros siempre nos dicen, es mejor quedarse en la iglesia que estudiar mucho y entrar a una universidad buena. Significa que es mejor no ser tan inteligentes si se van a alejar de Dios. De esta manera, aquí también nos quiere decir que a veces es mejor no ser sabios porque con esa sabiduría podrían salir de la iglesia. Y el cuervo era muy inteligente, pero él decidió alejarse. Pero yo creo que nosotros aquí todos estamos bien. Si las personas de este mundo nos dicen, ¿por qué tú no eres sabio? ¿Qué estás haciendo? Significa que lo están haciendo muy bien. A las personas del mundo puede parecer que no estemos haciendo nada, pero ante los ojos de Dios somos los más sabios. Por eso siempre tienen que pensar, con la sabiduría que tienen, ahora están siguiendo al mundo o a Dios. Siempre tienen que reflexionar. Porque las características de un cuervo son las características que Dios no le gusta. Pero si vemos a una paloma blanca, hay una persona llamada Mateo. Él escribió un sermón sobre lo que estamos aprendiendo hoy. Y él había escrito que, por ejemplo, cuando vemos aquí, la paloma es blanca y blanco representa la pureza. Y si vemos en San Mateo, Mateo 10:16. Mateo 10:16. Leamos juntos. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Aquí dice sencillos como palomas. Nos está diciendo que las palomas representan la pureza, mientras que los cuervos
solo se quedó afuera cuando lo dejó salir, pero la paloma sabía que siempre debería de volver a la casa de Dios. La paloma sabía que no podía vivir afuera. Paloma volvió. Nosotros también. Siempre tenemos que distinguir dónde sentar y dónde no, dónde ir y dónde no. Si vemos Salmos, Salmos 1:1. Salmos 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Salmos 1:1 comienza con bienaventurado. La Biblia nos dice que bienaventurados son las personas que son salvos. Los que son bienaventurados son los que tienen bendición. Y ellos tienen bendición porque todos sus pecados fueron perdonados. Si vemos en Proverbios, aparece una mujer que representa a la iglesia. Y había algo que esta mujer hacía para ella. Y ella se hizo a sí misma un asiento bueno para no sentarse en cualquier lugar. Nosotros también somos como una paloma, somos puros, entonces tenemos que distinguir bien dónde es nuestro asiento. Y antes, ¿para qué usaban la paloma? Era como mensajero. La paloma siempre fueron usados como mensajeros porque ellos siempre volvían. Después de enviar el mensaje, siempre volvían. Significa que las palomas, aunque vayan muy lejos, siempre vuelven a su casa. Si vemos Isaías, si vemos Isaías 68. Leamos juntos. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Aquí las palomas siempre vuelven, aunque vayan muy lejos. Los que son salvos tenemos que vivir como palomas, o sea, siempre volver. Y cuando se olvidaron del primer amor, vuelvan al primer amor. Porque son palomas. Y la Biblia nos dice que ser salvo significa volver de nuevo hacia Dios. Si vemos Isaías 44:22,
Isaías 44:22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Jesús dijo que ya todo había sido resuelto en la cruz. Lo único que nosotros debemos hacer ahora es de leerlo y creerlo. Nosotros ya hemos vuelto hacia la gracia de Dios. Y aunque a veces caigan en las tentaciones y vayan al mundo, lo único que tenemos que hacer es volver. Nosotros ya hemos vuelto. Y si siente que se están alejando otra vez, tiene que volver al primer amor. Si vemos, Proverbios 24:16. Leamos juntos, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impios caerán en el mal. Pueden caer por un momento, pero los justos pueden levantarse de nuevo porque son los aves, como los pájaros. Aquí este versículo se refiere a que aunque sean justos o pecadores, cualquier persona puede caer, pero pueden subir si están dentro de la iglesia. Y si quiere cambiar, tiene que volver al Evangelio otra vez. Y solo porque son justos, no significa que siempre estarán fuera del mundo. A veces caerán en las tentaciones y habrá muchas cosas en este mundo, pero sabemos claramente que podemos levantarnos. Y cuando la paloma volvió, Noé no podía saber si las aguas ya habían bajado. Y después Noé envió al segunda vez, y entonces ahí trajo la hoja de olivo, y en el tercero no volvió. Cada vez que él enviaba a una paloma, ellos hacían su papel. Pero el cuervo no ayudó nada. Hay personas que verdaderamente ayudan a la iglesia con las cosas más pequeñas y las cosas grandes. Pero personas como el cuervo, ya no podemos saber sus noticias, ya no vuelven. Entonces, nosotros también, todo lo que hagamos hay que ser para Dios. Tal como este paloma que sabía lo que Noé le estaba pidiendo y lo hizo. Entonces siempre hay dos tipos de personas, los que viven como el cuervo y los que viven como cristianos. Si
vemos segundo de Timoteo 10:11. Leamos juntos. Porque además me ha desamparado amado este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Aparece Demas y después Marco. Demas fue quien le ayudaba al apóstol Pablo, pero amó al mundo y se salió a Tesalónica. Ese fue el capital de Macedonia. Y había muchas cosas que podía disfrutar. Entonces cuando salió no volvió como un cuervo. Pero Marco solo escribió el libro de Marcos. Él fue mandado a un sitio, pero él volvió a su casa. Y Barnabas y Pablo peleó por Marcos, porque Barnabas, como era su primo, lo quería cubrir. Y él Marcos volvió y ahí escribió el libro de Marcos. Por eso, aunque caigan, siempre recuérdense que son palomas. Pueden levantar de nuevo, pueden volver. Hay que decidir si quieren vivir como Demas o como Lucas. Las palomas siempre están alrededor de las personas vivas, pero los cuervos alrededor de las personas muertas. Y esto es una de las lecciones que nos quiere enseñar. También desde San Lucas 3:22. San Lucas 3:22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Espíritu Santo no se puede ver, pero en ese momento Dios se lo mostró como una forma de paloma. Significa que este paloma representa al Espíritu Santo.
nosotros decimos el Espíritu Santo, Santo. Aquí aparece 3 veces. Primero de ida y de vuelta, y segundo cuando fue y trajo hoja de olivo, y tercero cuando fue y no volvió. El primer paloma que fue nos enseña sobre como el Antiguo Testamento. Tal como el paloma fue y volvió, Dios usa y después trajo hoja de olivo. Y antes hemos aprendido sobre el árbol de olivo. ¿Dónde fue donde Jesús subió al cielo? Los árboles de olivo viven más o menos 1000 años. Si vamos a Galilea hay un árbol que pasó 2300 años. Y sobreviven por muy largo tiempo. Este árbol de olivo representa la vida. Todo había muerto durante el diluvio, pero este sí sobrevivió. Esto representa a Jesús, quien resucitó. Este árbol fue usado para hacer varias cosas. Paulo también se llamó a sí mismo como árbol de olivo. Y como este árbol representa vida y representa a Jesús, significa que durante la vida de Jesús, Él nació por el Espíritu y toda su vida cuando la paloma trajo la hoja del olivo, eso quiere representar toda la vida de Jesús. Si vemos el libro de San Juan 14, 16 y 17.
dice, y yo rogaré al Padre el Espíritu de verdad, al cual del mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo que vino en el Antiguo Testamento vino y fue, pero el Espíritu Santo que vino en el Nuevo Testamento vino y se quedó en la iglesia con nosotros. Entonces, todo lo que ha hecho la paloma representa cómo el Espíritu Santo ha trabajado con nosotros desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Ahora el Espíritu Santo está aquí con nosotros porque ya puede permanecer en la iglesia. El Espíritu Santo ahora está con nosotros porque hemos formado un grupo que es distinto al mundo. Entonces, si hacemos un resumen, había un cuervo y una paloma. Entonces, con esto tenemos que reflexionar, ya que soy salvo, ¿estoy viviendo como un cuervo o como una paloma? ¿Estoy haciendo para que Dios esté contento? ¿O estoy siguiendo al mundo aún? Y también por medio de la paloma nos está enseñando lo que hace el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo vino pero fue. Pero en nuestra época el Espíritu Santo nunca volverá, se quedará con nosotros en la iglesia. Entonces por la oración terminaremos. Dios Padre, que tienes mucho amor, te damos gracias. Hoy por medio de la paloma hemos aprendido y te damos gracias por perdonar todos nuestros pecados y darnos la oportunidad de acercarnos a ti. Si alguno de aquí ha caído, levántalos otra vez para que vuelvan al Evangelio. Sabemos muy bien que el Espíritu Santo está con nosotros. Por favor, por medio de esto queremos recibir descanso y consuelo. Todo te lo dejamos en tus manos poderosos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.